FM Futuro en vivo y en una red de emisoras que toman nuestra señal desde las 9 hasta las 12 horas con el programa La Única Verdad es la Realidad. Estamos en comunicación telefónica con el subsecretario de la Productividad y Desarrollo Regional Pymes, Pablo Berkovich. Pablo, muy buenos días. Sandro Fernández te saluda. Sandro, muy buenos días a vos y a todo Chaco. Bueno, Pablo, una subsecretaría que está en relación con pymes regionales, ¿es así? Exactamente, la subsecretaría de Productividad tiene la vocación de generar valor agregado en las pymes nacionales, tiene la vocación de cerrar estas brechas de productividad que hay entre las pymes y las grandes empresas del país. Bueno, ustedes están trabajando desde el año pasado y se hace nuevamente un relanzamiento del programa de apoyo a la competitividad. ¿Es así que hay una convocatoria 2021 vigente? El programa de apoyo a la competitividad, el PAC, sí, está abierto actualmente, tiene muchos recursos, justamente respalda lo que te decía al principio, es un programa que apunta a la productividad, a la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, da aportes no reembolsables, Sandro, aportes no reembolsables, digo, subsidio industrial nacionales para que puedan pensar en proyectos vinculados al desarrollo exportador, al diseño, a la innovación, a la eficiencia energética, a todo lo que es el desarrollo sostenible, todo lo que es mejora de procesos y de productos también, por supuesto. Es una herramienta para que la pyme pueda pararse en el corto plazo pensando proyectos en el mediano y en el largo plazo. Dentro de estos aportes, subsidios no reembolsables, seguramente se manejan diferentes montos, diferentes topes y de acuerdo a la calidad que presente este proyecto. Nosotros manejamos el tope de 1,5 millones de pesos de aportes no reembolsables porque es para asistencia técnica. La pyme puede pedir lo que sea hasta 1,5 millones de pesos con una contraparte del 30%, pero lo más importante que te marco es esto de proyectos estratégicos, ¿no? Uh-huh. Son proyectos para, no sé, desarrollar un nuevo producto. Hay, por ejemplo, empresas vitivinícolas que lo piden para desarrollar toda una comunicación estratégica y marca para exportar, no sé, a China. Hay otros productos por ahí de la industria maderera que piden certificaciones también para exportar, o certificaciones de procesos productivos en productos químicos, o tratamiento de efluentes. Hay muchas empresas que piden justamente esto para generar tratamiento de efluentes. Digo, se les puede pedir el aporte no reembolsable para diferentes líneas estratégicas. Pablo, este programa, el PAC, tiene también una característica fundamental en estos tiempos que es la federalización. Exactamente, estamos trabajando con todas las provincias. Mira, el PAC es un programa que las pymes conocen muy bien, que tiene mucha historia. Hace más de 10 años se creó ese programa. Lamentablemente en 2018 y 2019 estuvo cerrado, te diría, desfinanciado totalmente. Nosotros el año pasado, en plena pandemia, después de mucho esfuerzo técnico, la verdad, porque es un programa que está en articulación con el BID, lo pusimos nuevamente en marcha. Llegamos únicamente en los últimos meses del año pasado a más de 600 proyectos con pymes nacionales de todo el país. Y este año vamos a llegar a más de 3.000 proyectos del programa de apoyo a la competitividad. Ya hay empresas que se están presentando. El programa va a estar abierto hasta fin de año o hasta que se agote el cupo. Yo les pido a las empresas chaqueñas que ya lo están haciendo, porque ya tenemos, acá estoy viendo justamente en pantalla que tengo abierto el documento, que hay muchas empresas de Chaco que se presentan, que lo utilizan. Entonces, bueno, nada, invito a las pymes chaqueñas a que puedan presentar proyectos en el programa de apoyo a la competitividad. Dentro de esos convenios que se firmaron, el desarrollo productivo con sectores agroindustriales y de alimentos de Chaco, también hay un convenio firmado con la UNCAU, que es la Universidad Nacional del Chaco Austral. Bueno, eso para nosotros es fundamental, Sandro, trabajar con las universidades nacionales para hacer llegar todas las herramientas que tenemos en la Secretaría PYME, que conduce Guillermo Merediz, en el Ministerio, que conduce, por supuesto, el ministro Matías Culfas, que saben perfectamente que hay que trabajar sobre las instituciones intermedias, que son las agencias de desarrollo, que son los centros tecnológicos, que son las cámaras industriales y que, por supuesto, también son las universidades.
hemos creado decenas de centros PYME en las universidades nacionales. Una de ellas es la Universidad Nacional de Chaco Austral, que ahí dimos un aporte no reembolsable de casi 6 millones de pesos para que se abra un centro universitario PYME en la Universidad de Chaco Austral. Ya habíamos trabajado con la Universidad Nacional de Chaco Austral, le habíamos dado un aporte no reembolsable de casi 10 millones de pesos en plena pandemia para hacer un gel con vitaminas, que la verdad que es un producto que terminó saliendo muy, muy bien. Estuvimos trabajando todo el año pasado, vos sabés, Sandro, en un programa de apoyo a todo lo que es el equipamiento médico, todo lo que fue el equipamiento de las unidades de terapia intensiva. Realmente dejamos una huella muy importante en un sector que ya era estratégico antes de la pandemia, que es el sector del equipamiento médico, y ahora, por supuesto, ya está exportando esos productos a diferentes mercados destinos. Estos convenios que se pueden firmar con el área al cual representás a esta subsecretaría, Pablo, abren justamente lo que terminás de decir, abren esa oportunidad de poder exportar un producto con innovación que resalte esa materia que se trabaja y se produce para poder sacarla afuera. Es que el desarrollo exportador es una línea que tenemos que trabajar sin dudas. La verdad que hay un llamamiento de parte del Ministerio, de la Secretaría, particularmente de la Subsecretaría, que es la que conduzco, que es la de productividad. Nosotros no podemos hablar de productividad si no hablamos del desarrollo exportador de nuestras pymes. Para mí, el trabajo con la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, con la Cancillería y lo que estamos haciendo desde la CEPYME para que las pymes exporten más y mejor es fundamental. Nosotros tenemos herramientas de capacitación para los que necesitan, las pymes que necesitan tener gimnasia exportadora. El curso introductorio en comercio exterior que inauguramos el año pasado, ahora ya va por la 5ª edición, dura aproximadamente entre 2 y 3 meses, y ya tiene para la 5ª edición, que se abre en 10 días, 1.100 inscritos. Fíjate vos, Sandro, el interés que tienen nuestras pymes nacionales por exportar los productos de calidad que generan. Después de las capacitaciones tenemos asistencias técnicas con aportes no reembolsables. Pueden utilizar el PAC justamente para desarrollar planes de exportación, planes de desarrollo exportador, con aportes no reembolsables del Estado. Pueden adaptar productos para poder exportar, pueden certificar. Fíjate que las certificaciones para las exportaciones son bastante costosas, las pueden tener también con el programa de apoyo a la competitividad. Después de las capacitaciones y después de las asistencias técnicas tenemos líneas de financiamiento. Vos sabés que hemos recuperado las líneas de inversión productiva justamente para las pymes, para que no se financien ya más al 80, 90 y 100% como se financiaban hasta hace 2 o 3 años, sino que ahora se están financiando con tasas del 22, 23, 25%, y tenemos líneas de financiamiento exclusivas para que las pymes exporten, algunas también exclusivas para mercados destino específicos, como una línea de inversión con el ICBC para China, otra para Brasil. Digo, estamos trabajando en la agenda de desarrollo exportador, también con rondas de negocios, con talleres de oferta exportable. La verdad que estamos haciendo mucho y las pymes se entusiasman con esta agenda porque va levantando la agenda de desarrollo exportador. Estamos perdiendo exportación de pymes desde 2011 y tenemos que recuperar esa curva, tenemos que hacer que esa curva se invierta y generemos más y mejores pymes exportadoras. Pablo, investigando un poco y viendo algunas notas, me llamó la atención un producto que resaltaba la innovación y fue producto de exportación, que es una silla totalmente desmontable, que uno lo nombra así, parece algo tan simple, pero hay un trabajo de ingenieros y de personas que se dedican a ver cómo podemos innovar en algo tan simple como es una silla. Bueno, sí, ahí leíste seguramente una nota sobre el sello de buen diseño argentino. Ajá. Que es una herramienta que realmente nos pone muy orgullosos y nos hace tener muchísimo orgullo por las pymes, porque es una herramienta que distingue lo mejor de nuestras pymes nacionales, que distingue aquellos productos de las pymes nacionales que se destacan por su diseño, y tenemos efectivamente desde una silla que no utiliza ningún tipo de herraje, sino que se encastra, entonces pesa un 80% menos que cualquier silla normal, entonces se puede exportar, entonces no tiene ningún tipo de impacto ambiental, pero hay desde sillas hasta una pulverizadora agroindustrial, un respirador, hasta un par de zapatos o una joyería, ¿no?
porque realmente eso es lo que tiene de rico el país. Tiene una industria, un entramado pyme absolutamente diverso y presente en todo el país, y estamos orgullosos de eso en el Ministerio y en la Secretaría. Por supuesto, estamos muy orgullosos de nuestras pymes nacionales. Y en un territorio nacional tan productivo, agropecuario, como también lo es el norte y la República Argentina, hablabas de el diseño de esta pulverizadora que viene también a reducir costos para el productor. ¿Nos puedes detallar un poquito ese diseño, de qué se trata? Es que no hay una dicotomía entre campo e industria. Eso el ministro Matías Culfas lo dice siempre. No hay una dicotomía entre campo e industria, y eso, el símbolo de que no hay una dicotomía es que nosotros somos muy fuertes en lo que es maquinaria agroindustrial, ¿no? Sí. Ahí se unen campo e industria y generan maquinaria que se exporta a todo el mundo. Esa maquinaria que está distinguida con el sello de buen diseño tiene, esto lo explico porque es fascinante, está distinguida porque los botalones, que son los brazos de la maquinaria agroindustrial que se extienden para pulverizar, es decir, para sanitizar el campo, antes eran cortos porque eran de hierro, entonces no podían ser tan largos porque se caían. Un diseñador industrial que dijo, che, ¿por qué no hacemos los brazos, los botalones, de fibra de carbono, que es un material muchísimo más liviano, que se utiliza en los veleros de los barcos? Entonces, lo que permitió fue que esos brazos fueran 3 veces más grandes que los de hierro, 3 veces más largos que los de hierro. Entonces, con menos pasadas, la maquinaria podía pulverizar más territorio del campo. Entonces, mirá cómo la herramienta del diseño, que es una herramienta estratégica, ¿no?, que está presente en los últimos eslabones de la cadena productiva, mirá cómo el diseño generó un trabajo muchísimo más eficiente en el campo. Mirá cómo la industria del campo en realidad no son factores dicotómicos, ¿no? Pablo, eso destaca también la gran capacidad que tiene la Argentina en cerebros que están pensando en traer y llevar soluciones. Esto tiene que ver con ingenieros, científicos que son producto nacional. Sí, y está en nosotros también, Sandro, generar una articulación entre esos dos mundos que están tan desarrollados en Argentina, que es la profesionalización, el talento, realmente el entramado de conocimiento que hay, por un lado, y por el otro el entramado pyme que te decía yo, tan diverso, tan presente en todos los territorios, y además con tanta historia en Argentina. Nosotros tenemos que generar esa articulación entre el conocimiento y la producción, y lo estamos haciendo justamente, no solamente beneficiando directamente a las pymes con políticas públicas concretas, sino también generando entramado institucional. Son las instituciones, son las cámaras, son las universidades las que van a hacer que ese conocimiento llegue más rápido y mejor a las pymes. Y lo estamos logrando, y se está notando en los números que tenemos. La actividad industrial manufacturera de julio te dice que estamos 3,9% mejor que en julio del 2019, prepandemia. Es decir, te puedo decir, Sandro, que estamos mejor con Alberto en pandemia que con Macri sin pandemia. Las pymes están mejor ahora en pandemia que en 2019 prepandemia. Eso es impactante. Pablo, agradecerte este tiempo que nos das para dar a conocer esta subsecretaría en la cual vos estás representando también al ministerio que lidera Culfas, y traer esta información valiosa para nuestras pymes. Ya sabemos que hay pymes chaqueñas que están involucradas en el PAC, y hay otras que a lo mejor hoy nos están escuchando y conocen de esta herramienta. Un pequeño balance de cómo lleva adelante Culfas su ministerio, y por supuesto con el apoyo de los secretarios y subsecretarios que son ustedes. Mira, la verdad es que hemos tenido 1 año y medio de mucho trabajo, de una pandemia absolutamente inesperada, y como te decía, estamos teniendo números que están por encima del 2019 macrista prepandemia. Tenemos 12 meses consecutivos del aumento del empleo industrial. 12 meses consecutivos, Sandro, 1 año entero de aumento del empleo industrial. Te dije, las pymes ya tienen agenda de presente, pero confían también en una agenda de futuro, de transformación digital, de exportaciones, de diseño. Además tenemos
una inversión bien marcada, bien fuerte. La inversión en el primer trimestre del año superó casi 15% al promedio de 2019, es decir, el mundo confía en nuestro entramado productivo, en nuestro entramado PYME. Tuvimos 896 anuncios de inversión en lo que va de la gestión, por casi 34.000 millones de dólares. La verdad que hay una utilización de capacidad instalada, récord. Estamos teniendo números que realmente hacen que confiemos en la recuperación de las pymes. Pablo, muchísimas gracias por esta comunicación con La Única Verdad es la Realidad, y quedamos como medio y esta gran cadena de medios siempre a disposición para dar a conocer esas herramientas fundamentales para el sector productivo de la República Argentina y fundamentalmente para nuestro norte grande, que viene trabajando en manera conjunta para poder lograr esa reparación cualitativa que se viene dando con el gobierno de Alberto y la función de cada uno de los gobernadores. Un abrazo a vos, a todo Chaco y a todo el Norte Grande. Nos vemos.